Bachilleres en Guayaquil de 400 a 500 mensual. Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy en la materia de física. Estamos lunes 1 de septiembre. Tenemos noticias, por supuesto, siempre tenemos noticias al respecto. La primera noticia es que estamos súper cerca del examen, estamos en el transcurso de esta semana. De esta semana vamos a estar repasando los temas que vamos a tratar. Se les extiende una invitación a ustedes para que se puedan conectar a las clases en vivo y podamos resolver cualquier duda académica que ustedes tengan al respecto de la información que se les subió a la plataforma educativa, que es la siguiente. Se les subió con el cuestionario lo vamos a resolver en el transcurso de esta clase y el día viernes se le va a subir lo que es el cuestionario con las respuestas correctas a la plataforma. En estos momentos tienen el cuestionario y tienen las distintas opciones a seleccionar. Recuerden que si en alguna parte del examen les sale lo que es un ejercicio y tienen distintas opciones, primero tienen que desarrollar el ejercicio y de acuerdo al resultado que les da, seleccionar las opciones que les da el ejercicio o en el mismo examen. Algo muy importante, recuerden presentar lo que son las tareas dentro del plazo estipulado que indica en la plataforma, que son hasta las 10. Después de esa hora van a ser tareas atrasadas, sí se pueden presentar, pero son tareas atrasadas a excepción de los estudiantes nuevos y de los estudiantes que presenten su justificativo válido. Como sabíamos, estábamos cerca de examen porque ya llevamos rindiendo exámenes en algunas ocasiones, el examen mensual, pero les comento que no tengo estudiantes conectados para la clase del día de hoy. Niños, ¿qué sucede? ¿Por qué no se conectan a mi clase en vivo? Sé que tienen sus obligaciones y sus responsabilidades aparte, pero de igual forma deben de conectarse porque es física. Si fuese historia, a ustedes les hace más fácil, pero física, es lo mismo que matemáticas. Los invito a conectarse y repasar. Porque si en el momento en que ustedes se conectan y me dicen, ¿sabe qué, maestra? Yo tengo dudas sobre este ejercicio, ¿cómo lo resuelvo? Yo les explico. Pero si tienen dudas y aún así van a ir a rendir el examen y no saben cómo resolverlo, ya no es justificativo porque yo los estoy invitando a que se conecten a las clases en vivo. Les estoy dejando ejercicios. Dentro de las clases vamos a resolver los ejercicios prácticos para poder avanzar. Génesis Carreño, buen día. Buenos días. Buen día, Génesis. Justo estaba explicando eso para los estudiantes que no estaban conectados. Porque le comento que el día de hoy solo cuento con usted. Me han abandonado totalmente. Y yo no sé qué sucede. Yo veo que en las otras materias sí se conectan, pero en física eso es caída libre, hacia abajo, sin audiencia. Y además de usted que se conecta, pero de ahí nadie más. Les comentaba que el examen lo vamos a rendir, ya estamos cerca del examen mensual. Esta semana vamos a dedicarnos a repasar lo que hemos visto. El cuestionario está en la plataforma subido. Vamos a empezar a resolver las preguntas y conforme vayamos resolviendo, pues llega el día viernes y subimos el cuestionario completamente resuelto. ¿Sí? Lo mismo que es la tarea en clase, la tarea en casa, va a basarse en lo que es el cuestionario. ¿Sí? ¿Estamos preparados para empezar? Ok. Si tiene dudas en alguna parte, usted me dice, tengo dudas y las resolvemos inmediatamente. Ya, en el apartado de la plataforma van a ver lo siguiente. Déjenme ver si ustedes ya pueden ver. Ya, como puede ver, en la misma plataforma contamos con lo que es el apartado de la clase en vivo, contamos con el cuestionario que vamos a repasar esta semana, contamos con lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Para lo que es el cuestionario, vamos a repasarlo de la siguiente forma. Denme un ratito. Ahí. Vamos a resolver los siguientes ítems de la siguiente forma. Que si tienen ejercicio como le indicaba, va a tener que resolverlo primero y de ahí seleccionar la respuesta que está dentro de las opciones. El primero nos indica identificar la respuesta correcta a la siguiente interrogante.
¿Qué es el equilibrio estático? Carreño, ¿qué es el equilibrio estático? ¿Qué tiene entendido? El equilibrio estático ocurre cuando un objeto está en reposo y no experimenta lo que es la aceleración ni rotación. Esto sucede únicamente si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero, que es la traslación, para evitar lo que es la traslación porque no hay movimiento, o la suma de todos los torques o momentos que actúan sobre el cero, evitando lo que es la rotación. Esto garantiza que el cuerpo permanezca completamente inmóvil. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál vendría a ser? Opción A, cuando un cuerpo se mueve en línea recta. Opción B, cuando la suma de fuerzas y torques es cero. Opción C, cuando hay movimiento circular uniforme. Opción D, cuando existe energía cinética. ¿Cuál es la respuesta correcta? Recordemos que es lo que es el equilibrio estático. ¿Cuándo ocurre? Cuando un objeto está en reposo y no experimenta aceleración ni rotación. Esto sucede únicamente si tenemos la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero, que es lo que evita la traslación, y la suma de todos los torques o momentos que evita lo que es la rotación. ¿Cuál es la respuesta correcta al primer ejercicio, Cedeño? La B. Ya, ¿por qué es la B? Porque la regla nos indica que la suma de todos los torques o momentos que actúan sobre él es cero y eso evita la rotación. Porque si fuese distinto, si aquí nos indicaría la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero, opción A, o la opción B sería la suma de todos los torques o momentos. Ahí sería, no selecciona una respuesta, sino dos o más respuestas. Aquí nos indica que solo seleccionemos una. La opción A la descartamos porque dice que cuando un cuerpo se mueve es en línea recta. Eso no es. Eso no es equilibrio estático. Opción C, cuando hay movimiento circular uniforme, nos indica que el equilibrio estático es cuando no hay movimiento de traslación y tampoco movimiento de rotación. Entonces, si nos indica que hay movimiento circular uniforme, no es. Esa de ahí no es. Cuando existe energía cinética, esa tampoco tiene relación con el tema de que es equilibrio estático. Entonces, la única respuesta que nos queda, acorde a la pregunta, es cuando la suma de fuerzas y torques es cero, porque eso evita lo que es la rotación. La segunda pregunta nos indica, elija la opción correcta a la siguiente alternativa. Un cuerpo se encuentra en equilibrio si, opción A, la suma de fuerzas es cero. Opción B, tiene aceleración constante. Opción C, se encuentra en caída libre. Opción D, la velocidad es máxima. ¿Cuál es la respuesta correcta, Carreño? Si la suma de fuerza es cero. La suma de fuerza es cero. En sí, ¿por qué sería esa la respuesta? Un lado y se queda estático. Y está en equilibrio ahí. Ok, tiene el equilibrio estático y tiene el equilibrio dinámico. Por ejemplo, un cuerpo está en equilibrio, ya sea estático o dinámico, cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero. Eso indica que si hay aceleración en la opción B, que tiene aceleración constante, pues no hay equilibrio. Entonces, la B no es, porque dice que aquí tiene aceleración constante, no hay equilibrio en aceleración constante. Caída libre, que es la opción C,
tampoco sería porque no tiene lo que es el equilibrio o velocidad, la velocidad que es máxima, sin que sea constante, entonces no hay equilibrio, porque existe una fuerza neta que produce cambio en movimiento. Por eso se descartan todas estas opciones. La única opción correcta es la suma de fuerzas es cero. Excelente, Carreño, vamos relacionando lo que es el tema. La tercera pregunta nos indica identificar la respuesta correcta a la siguiente interrogante. Un cuerpo de 10 kilogramos se encuentra suspendido en equilibrio por dos cuerdas que conducen. ¿Qué conducción se cumple? Opción A, la fuerza neta en distancia de cero, el peso se anula, la suma vectorial de las tensiones es igual al peso, el torque es distinto de cero. ¿Cuál es la respuesta correcta? La suma vectorial de las tensiones es igual al cero, al peso, la C. La C. ¿Y por qué es la C? ¿Por qué sería la C? Porque cuando un cuerpo está suspendido en equilibrio por cuerdas, el cuerpo no se mueve, porque está en equilibrio estático. La fuerza neta sobre el cuerpo debe de ser cero, para que no haya unos a la derecha, otros a la izquierda, arriba o abajo. No, existe el equilibrio. Esto significa que la fuerza hacia arriba es proporcional por las tensiones de las cuerdas, debe igualar exactamente el peso del cuerpo. No se anula el peso, sino que se compensa o se complementa en sí con las tensiones. Descartando la opción B, la fuerza neta no es distinta de cero, al contrario, es cero. Entonces descartamos la opción A. El torque también puede ser cero si las tensiones están distribuidas de manera que no generan rotación. Entonces descartamos la opción D. La opción que nos queda, ¿cuál es? La C. La suma vectorial de las tensiones es igual al peso. La siguiente pregunta nos indica seleccionar la definición correspondiente. La magnitud física se representa con el giro de un cuerpo respecto a un apoyo. ¿Cuál es la opción correcta, Carreño? Opción A, trabajo. Opción B, torque. Opción C, impulso o potencia. El torque. El torque. ¿Por qué es el torque? ¿Por qué es el torque, Carreño? ¿Qué significa torque? ¿Cuál es la definición de torque? El torque o momento de fuerza es la magnitud física que mide la tendencia de una fuerza a producir rotación de un cuerpo alrededor de un eje o un punto de apoyo. En sí se define con la siguiente fórmula, que sería R igual R por F por sin de ángulo, donde la R es el torque, la R es la distancia desde el punto de apoyo hasta la línea de acción de fuerza, y la F, pues recordemos que la F es la magnitud de la fuerza. El 0 con una rayita en medio vendría a ser el ángulo entre la fuerza y la posición. El trabajo está relacionado con el desplazamiento lineal. El impulso está relacionado con el cambio de cantidad de movimiento lineal y la potencia indica la rapidez con que se realiza el trabajo. El torque es específico para rotación, por eso es la opción en sí correcta. La siguiente pregunta, que sería la quinta, nos indica: elija la opción correcta a la siguiente interrogante. La condición
para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación es, ¿cuál es la opción correcta, Carreño? La opción A, B, C o D. La escuchamos. La opción correcta, La B, la suma de torques es igual a cero. ya. ¿Y por qué es la correcta? ¿Por qué no la correcta podría ser A? La suma de fuerzas es cero. Por los torques balanceados. Ok, exacto. Es decir, que la respuesta correcta es la suma de los torques es cero, porque para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, no debe girar ni acelerar angularmente. La condición necesaria es que la suma de todos los torques, normalmente que se define como el momento de fuerza, que actúa sobre él sea cero. La suma de fuerzas ceros garantiza equilibrio traslacional, pero no asegura que no gire. Entonces descartamos la opción A. La opción siguiente sería la C. La aceleración constante no implica equilibrio. De hecho, la rotación cambia si hay torques. Entonces descartamos la opción C. La opción D nos indica la energía potencial se anula. La energía potencial no se anula necesariamente para el equilibrio rotacional. Entonces, la opción correcta de esta respuesta vendría a ser la B. La siguiente pregunta nos indica, seleccione la definición correspondiente. La fricción se opone siempre, opción A, el movimiento relativo de sus superficies, opción B, a la fuerza normal, opción C, a la energía potencial, opción D, al equilibrio. ¿Cuál es la respuesta correcta, Carreño? De la sexta pregunta. Es la A, al movimiento relativo de las superficies. Sí, porque es la... Por las oposiciones de los movimientos. Ya, ¿y qué fórmula se usa? ¿Con qué fórmula se calcula generalmente? ¿Qué fórmula se tiende a usar? Fuerza de fricción igual a coeficiente de fricción por fuerza normal. Esa es la fórmula que se utiliza. ¿Por qué descartamos la opción B? No se puede o no se opone a la fuerza normal, sino que depende de ella la fuerza normal. La opción C nos indica a la energía potencial, no se dirige indirectamente al equilibrio, aunque la opción D puede influir en él. Entonces la respuesta correcta vendría a ser A. Hasta allí, ¿tenemos dudas al respecto? No, No, en la siguiente clase vamos a seguir repasando estos temas. Déjenme tomar evidencia, fotito de la evidencia del estudiante que se conectó el día de hoy. Algo muy puntual, los estudiantes que no se pudieron conectar a la clase en vivo, se los invita a que puedan ver las grabaciones y si no, recuerden enviar su justificativo correspondiente porque no pudieron asistir a la clase. Porque se entiende que sí estén ocupaditos, pero si encienden la cámara y van haciendo lo que tengan que hacer, y aquí yo les voy explicando, pues por lo menos solventamos algo de información que ustedes tengan. Listo, voy a compartir lo que es la pantalla. Listo. Gracias, Carreño, por conectarse el día de hoy a la clase en vivo. Yo la veo ocupadita. Pero muchas gracias porque si no iba a estar yo solita hoy explicando estos temas y usted iba a estar perdida. Algo muy puntual, realice lo que son los ejercicios que se encuentran programados para la clase del día de hoy, la tarea en clase y la tarea en casa. Ya las resolvimos en este momento dentro de la clase, pero igual ya tiene la respuesta, solo subraya, toma fotito y lo sube a la plataforma. Listo.
Fue un placer estar con usted el día de hoy. Le invito a la siguiente clase, a todos los estudiantes que se conecten. Queda constancia de que la estudiante Carreño fue la única estudiante conectada el día de hoy. Cualquier duda o novedad, un mensajito o en la siguiente clase lo solucionamos. Fue un placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Ya, chao. Chao, chao, Carreño.